Hermanos, ¿cómo están? Les saluda como siempre Gerardo Alfaro aquí con ustedes, deseando lo mejor. El Señor los tenga bendecidos. Y quisiera tomar unos minutitos nomás para introducir la temática de esta semana en su clase de teología sistemática. Las semanas pasadas hemos estado estudiando, ustedes han estado leyendo sobre los términos, las definiciones básicas que se ocupan para estudiar teología. Ya he hablado de definición de teología, las áreas de la teología, algunos asuntos relacionados con la historia de la teología también, en especial lo que ha sucedido en los últimos años, las últimas décadas, el final del siglo XX, inicio del siglo XXI. Durante esta semana, sin embargo, la tercera semana de estudios, ustedes van a estar leyendo sobre el conocimiento de Dios. Es interesante esto porque si ustedes se ponen a revisar algunas de las teologías sistemáticas más conocidas, algunos teólogos comienzan directamente con la doctrina de Dios, mientras que otros comienzan con una discusión sobre la naturaleza de la escritura. Y en realidad las dos formas tienen su razón de ser y tienen su lógica. Comenzamos con Dios porque lo que nos interesa no es simplemente conocer sobre un texto, conocer sobre la importancia de ese texto, sino sobre la persona que está atrás de este texto. Erickson, en su teología sistemática, tiene en la parte 2, a ustedes les toca leer durante esta semana los capítulos 8, 9 y 10, según entiendo, ¿sí? 8, 9 y 10. Y además deberían presentarme durante esta semana, al final de esta semana, el primer cuestionario, preguntas relacionadas con los capítulos 1 al 10. Revisen por favor su sumario en este sentido. Bien, el conocimiento de Dios está dividido en dos grandes secciones. Y antes de mirar esas dos grandes secciones, que en realidad son la discusión de la revelación general y de la revelación especial de Dios, uno debe preguntarse si el Dios al que nos referimos y al que la Escritura, como vamos a mirar más adelante, se refiere, es un Dios al que podemos conocer. Si le ponemos atención a lo que la Escritura nos dice sobre la naturaleza de Dios, estrictamente hablando, el Dios de la Escritura no podría ser conocido por nosotros a no ser que Él decidiera darse a conocer. ¿Por qué digo esto? Porque el Dios de la Escritura es el creador de todo lo que existe. Eso significa que Él no es parte de la creación. Él hizo todo lo que existe y todo lo que existe incluye no solo la gran variedad de cosas creadas, sino sus dimensiones, en especial esas dos dimensiones fundamentales del tiempo y el espacio. Dios creó el tiempo y el espacio. Y lo que nosotros como seres humanos conocemos, totalmente lo conocemos en el tiempo y en el espacio. Pero si eso es así, y si Dios creó el tiempo y en el espacio, ¿cómo podemos conocer a alguien que está fuera del tiempo, que Él mismo fue el creador del tiempo y que está fuera del espacio? En realidad, hablar de Dios se nos hace prácticamente imposible, estrictamente hablando. Si usted se fijó, por ejemplo, dije que Dios está fuera del espacio. Pero la palabra fuera es una palabra que denota espacio. No es que Dios esté en otro lugar fuera del espacio, es que Dios creó el espacio y todos los lugares que existen. Por eso es difícil hablar de Dios en términos de ubicación. Y lo mismo resulta con la categoría del tiempo. Dios creó el tiempo. Dios hizo el tiempo.
En Él no hay progresión, no transcurre el tiempo, porque Él fue el creador del tiempo. Pero ¿cómo pensamos en alguien de esa forma? En realidad, como seres creados para pensar en tiempo y en espacio, eso se nos hace imposible. La única forma en la que podemos conocer a Dios, el Dios verdadero, es porque Él ha querido revelarse. Y su revelación, aunque revelación divina, siempre será una revelación limitada a sus criaturas, a nosotros. Lo que decimos de Dios siempre estará mediado por su revelación. En ese sentido, entonces, nos acercamos a Dios y a su revelación, pensando que si bien es cierto, podemos hablar de Dios, siempre nuestras palabras sobre Él serán limitadas. Y algo que nos cuesta entender también a muchos de nosotros, pero es bueno decirlo desde el inicio, es que cualquier cosa que digamos sobre Dios no solamente estará limitada por nuestra innata limitación de criatura, sino por la naturaleza que ahora nos caracteriza, una naturaleza que la Escritura llama hombre viejo, la naturaleza de pecado, que es universal, y precisamente por eso debemos darnos cuenta de ella, en especial al hablar de Dios. Tenemos por tendencia natural muchas veces a distorsionar la verdad, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulos 1 al 3. La verdad se mira opacada, se mira aplastada, detenida por nuestra pecaminosidad. Y en ese sentido, lo que hablamos de Dios no es una excepción. Quiero entonces que recuerden esos dos principios importantes. Sobre la revelación general y especial, deberán recordar lo esencial de esto, que significa que, en primer lugar, la revelación general, como su nombre lo indica, es para todos, se encuentra en todos, en toda su creación. Hay una palabra de Dios, hay una comunicación de Dios en ella, y esto incluye, por supuesto, la naturaleza, la creación como tal, los cielos, la tierra, las estrellas, los mares, los montes, la naturaleza humana. Esta revelación general incluye tanto, perdonen, la naturaleza externa como esta conciencia que el ser humano tiene de ser lo que es. Incluye la historia como tal. El otro asunto importante en la revelación general que deberán recordar ustedes es que aun cuando es universal e importante y no debemos negarla como algunos teólogos han querido hacerlo, también tiene sus serias limitaciones, y quizás la más importante es que no produce, no tiene el propósito de salvar a las personas. El apóstol Pablo dice que el ser expuesto a la revelación general únicamente coloca a todo el mundo bajo el mismo dictamen, bajo el mismo dictum de juicio, que somos pecadores y que nadie ha respondido positivamente a esta revelación general. Eso resulta sumamente serio. La otra área de la revelación que usted y yo conocemos y debemos insistir está compuesta principalmente, aunque hablamos de que está compuesta, en realidad no deberíamos separarlo, lo hacemos simplemente por razones pedagógicas. La Escritura y el Señor Jesucristo son los dos momentos más climáticos de la revelación de Dios. Dios nos habla a través de la Escritura y a través de la persona del Señor Jesús. La Escritura es producto del Señor Jesús, pero el Señor Jesús no lo podríamos conocer si no fuese por la Escritura. Jesús mismo es la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. Dios se ha comunicado al ser humano, y si tiene palabra, esa palabra no es otra que la palabra de Jesús. Él es el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, y en ese sentido debe entenderse. La revelación especial tiene también ciertas características. Por supuesto, es salvífica, tiene como propósito la salvación del ser humano y de la creación, pero también tiene
ciertos elementos que deben considerarse como importantes. Otros elementos de la revelación especial eh, son que esta revelación requiere un acto de Dios desde afuera y por supuesto un acto de Dios desde adentro. Necesitamos que Dios actúe en las dos direcciones para que recibamos este tipo de revelación. La escritura es importante, pero sin la función del Espíritu Santo instruyéndonos, dirigiéndonos, iluminándonos, se queda en el vacío. La persona del Señor Jesús, con lo sublime que es, para muchos se queda simplemente como un gran sabio, como un gran profeta, como un gran hombre, pero nada más. Mucho más se puede decir sobre esto, hermanos. Espero que disfruten su lectura en esta semana. Pónganle atención, es básico poder mirar estas categorías y luego no solo disfrutarlas nosotros, sino también poder comunicarlas con nuestros hermanos. Seguimos adelante en nuestra clase, hermanos. Recuerden su cuestionario para el fin de la semana, por favor. El Señor me los bendiga. Bendiciones para todos ustedes.